Recuerdo muy bien aquel año de 1988 cuando hubo una gran euforia a propósito de las elecciones para presidente, pues por primera vez todo indicaba que un candidato que no pertenecía al partido oficial, es decir, el PRI, podía ganar. Aquel personaje era Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, otro personaje sería el encargado de dejar en el suelo las esperanzas de miles de mexicanos, pues unas horas después de las elecciones, Manuel Bartlett Díaz, quien entonces fungía como secretario de Gobernación, nerviosamente se encargaba de dar a conocer a nivel nacional que había ocurrido una falla con el sistema de conteo, que se había caído el sistema y que por tal motivo no tenían claro a quién favorecían los votos. La información fluía lentamente. Una vez que se fueron conociendo los primeros resultados, el nerviosismo se apoderó de las altas esferas gubernamentales. La información del cómputo. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Poco después se conocería que, sorpresivamente, quien había ganado las elecciones de aquel año era Carlos Salinas de Gortari. Lo demás es historia. Pues bien, esto lo comento porque hace unos días se exhibió el supuesto patrimonio inmobiliario del hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, Manuel Bartlett, por medio de una investigación llevada a cabo por la periodista Arely Quintero para el espacio de noticias Así las Cosas de Carlos Loret de Mola. De acuerdo a la investigación, el director de la CFE tendría 23 lujosas casas y 2 terrenos en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México, bienes valuados en más de 800 millones de pesos, contrastando con lo declarado, ya que dijo poseer 51 millones de pesos y unos ingresos anuales por 11 millones. Pero con las propiedades encontradas, la fortuna de Manuel Bartlett sería 16 veces más grande que la declarada tan solo en bienes inmuebles. Dichos inmuebles estarían ubicados en zonas de alta plusvalía de la Ciudad de México, como Polanco, Reforma, Tecamachalco, Roma y Lomas de Chapultepec. Todo indica que el titular de la CFE utilizó familiares, empresas y prestanombres para hacerse de esos bienes. Hay que recordar que en enero de este año, Bartlett hizo pública su declaración en la que aparece como dueño de tan solo 2 edificios y 3 locales, 2 de ellos comprados en los años 70, otro lo heredó de su madre en 1998 y en 2001 adquirió 2 terrenos contiguos en Tacubaya. Pero luego que Bartlett dejó de ser gobernador postulado por el PRI y se volvió senador López Obradorista por el PT en 2001, habría dejado de registrar los bienes a su nombre. Interesante, ¿no? Desde entonces se multiplicaron en forma acelerada los inmuebles a nombre de su pareja, Julia Elena Abdala Lemus, y de los hijos que ambos tienen de matrimonios anteriores. Fíjense qué extraño, no hay registro de que Julia Abdala fuera dueña de algún inmueble o empresa antes de su relación sentimental con Manuel Bartlett. Y actualmente preside una fundación altruista llamada Casa de las Mercedes. Y por si esto fuera poco, en julio de 2006 adquirieron una casa en Lord Byron número 28 en Polanco, que por cierto, además de tener una excelente ubicación, ahí la PGR realizó un operativo para detener a José Juan Janeiro en 2016. Y ustedes preguntarán, ¿y quién es este sujeto? Pues bien, Janeiro es el abogado que presuntamente diseñó la cadena de empresas fantasma con la que el exgobernador de Veracruz, el Angelito Javier Duarte, desvió recursos públicos. Según el reportaje, para quedarse con las propiedades constituyeron una empresa a la que dieron a bien llamar Caguaret SADCB, casi como cabaret, solo que con W. Y al día siguiente compraron la casa de Sierra Aconcagua 510, según esto pagaron por ella 4 millones de pesos. León Manuel Bartlett, hijo del funcionario federal, se hizo comisario del Consejo de Administración y su tía apoderada legal. Luego el propio Bartlett fue apoderado legal y sus 2 hijos, Alejandra y León Manuel, consejeros, vocales y apoderados. Bueno, hasta el yerno entró de secretario del consejo. Como ya mencioné, el 22 de enero de 2019, Manuel Bartlett Díaz, bien buena gente, devolvió 100,000 pesos de su sueldo correspondiente a 2 meses a la tesorería de la CFE, como parte de las medidas de austeridad abanderadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí el tuit donde pronuncia su acto benéfico. El propio Bartlett ha asegurado que sigue la política de austeridad que se impulsa desde el gobierno federal. Cabe destacar que en el portal 3 de 3, un espacio de información pública y rendición de cuentas, Manuel Bartlett no cuenta con alguna declaración, además que para un ciudadano común no es fácil rastrear los datos públicos del funcionario. Pese a las críticas que generó el nombramiento de Bartlett, quien dicho sea de paso, recordemos como ya he mencionado, que bajo los colores del PRI ocupó cargos como el de secretario de Gobernación, gobernador de Puebla y senador, sin contar sus primeros trabajos en gobiernos del priismo, que se remontan a 1962, más de 50 años pegado al presupuesto o como vulgarmente se dice, lactando del erario. Y a pesar de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su integración al actual gabinete. Chulada. Cito textual:
Necesitábamos a una gente como Manuel Bartlett. Entiendo que hay medidas que no les gustan. Los voy a respetar siempre, pero tenemos la obligación de acabar con la corrupción, dijo el presidente Gansito ante críticas como las de la propia Tatiana Cloutier. Y por si esto fuera poco, Bartlett públicamente dice que nunca ha sido señalado de corrupto, cuando el mismo Andrés Manuel, en su libro Entre la historia y la esperanza, acusa a Bartlett de corrupto. No es un libro de alguien más, es el libro que escribió Andrés Manuel. Para quien no lo quiera creer, aquí el fragmento. En ese sexenio, por hablar solo de un negocio, los terrenos de Manuel Bartlett Díaz, que había heredado de su padre, Manuel Bartlett Bautista, fueron urbanizados de una peculiar manera. Bartlett hijo se asoció con el yerno de Trujillo, Ignacio Cobos, y ambos acordaron que éste se encargaría de introducir todos los servicios públicos, pavimento, agua, drenaje y energía eléctrica. Y una vez concluido el trabajo se dividirían por mitad el nuevo fraccionamiento residencial Framboyanes. Así ocurrió, pero claro está que todas las obras de infraestructura se hicieron con cargo al erario, escribió López Obrador. Y ahora no solo lo puso al frente de la Comisión Federal de Electricidad, sino que lo defiende públicamente de los señalamientos de que se le han formulado por acumulación de bienes inmuebles e incluso descalifica los trabajos periodísticos que al respecto se han hecho, cuando hay pruebas irrefutables como el registro público de la propiedad a su nombre o al de su pareja o de sus hijos. Cito textual. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así. Todos estos reportajes tienen que ver con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje. Entonces por eso los ataques a Manuel Bartlett, dijo el heroico Ganso de Macuspana en su homilía mañanera. Lo vuelvo a repetir, Andrés Manuel, no eres igual, eres peor. Pregunta seria, ¿de verdad nos extraña que Bartlett tenga estas propiedades? Es un hombre de pasado cuestionable, una pieza clave del sistema priista autoritario. Una búsqueda sencilla en internet nos deja ver todos los escándalos en que se ha visto envuelto este personaje, entre ellas desapariciones, fraude electoral, en fin, una buena cantidad de cosas y sospechas de delitos que se encuentran en las noticias sobre el director de la CFE. Bartlett es la cara misma del PRI de antaño, corrupto, mafioso, embustero, mentiroso y cínico. ¿Por qué se llevará también con Andrés Manuel? Es un político que cumple con todas las características de los personajes de los que tanto se quejó el hoy presidente de México. Un hombre que se ha hecho rico gracias a lo que ha robado del pueblo. Durante la homilía mañanera, cínicamente sostuvo que tiene toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y que su patrimonio que ha desarrollado estos años está perfectamente definido en sus declaraciones. Bartlett expresó que está de acuerdo que sea investigado por la Secretaría de la Función Pública, ya que el presidente les ha pedido a todos los funcionarios que sus patrimonios deben ser públicamente discutidos. Entonces, señor presidente, ¿por qué lo defiende? ¿Por qué dice que confía en él? ¿Por qué, habiendo pruebas en su contra, sigue mintiendo? Los dos, él y usted. No puede negar que el señor Bartlett está íntimamente ligado al fraude y a la corrupción. Como dije, no nos extraña que un dinosaurio sea de esta calaña, y a mí en lo particular no me extraña que López Obrador lo defienda, pues yo siempre he estado seguro que Andrés Manuel es el peor de todos los expriistas. A quien sí debería extrañar, a quien debería indignar y quienes deberían alzar la voz son los millones que confiaron en él y en su transformación de cuarta, pues queda claro que los está engañando y que lo seguirá haciendo. Que cualquier personaje con pasado turbio y corrupto al acercarse al presidente cuenta con su apoyo, los purifica y les garantiza impunidad. Mis estimados feligreses morenistas y adoradores del heroico Ganso de Macuspana, cuando pensaban que los íconos de la corrupción como la Casa Blanca y situaciones similares no se volverían a repetir y que se habían deshecho de la clase política abusiva y cínica, pues les tengo las noticias que siempre les dije desde antes de la elección. Esto está más vigente que nunca y de seguir así, esperen todavía lo peor. Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios, suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.